amigas y amigos de Paréntesis Legal. El día de hoy vamos a hablar de litigio estratégico. Me presento, mi nombre es Leslie Valencia, actual presidenta del CINET o del Consejo Interuniversitario Nacional de Estudiantes de Derecho, y me da mucho gusto presentarles este nuevo espacio en Paréntesis Legal, en el que justamente pretendemos poner a un estudiante de Derecho y a un abogado experimentado a la par para que dialoguen, debatan de algún tema jurídico actual, demostrando de esta manera que, al igual que la opinión de un abogado postulante, también es importante la opinión de un joven estudiante de Derecho. Así que pues el día de hoy tenemos aquí a Ana Mozo. Ella es estudiante del 9º semestre de la UNAM, es actual coordinadora de comunicación y medios en el CINET y también cuenta con experiencia en litigio penal. Ahora también tengo el gusto de presentarles al maestro Simón Hernández de León. Él es maestro por la Universidad Iberoamericana, licenciado en Derecho por la UNAM, ha sido docente en diversas universidades muy importantes y es fiel defensor de los derechos humanos. Ha participado en diversos casos emblemáticos, uno de ellos, como ustedes saben, el de Daniel García Rodríguez y Reyes Alpizar Ortiz ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y ya para empezar, brevemente y para ponerlos en contexto, Ana, por favor, cuéntanos un poquito de manera sencilla para que todos le entendamos qué es el litigio estratégico. Claro que sí, Leslie. Bueno, muchísimas gracias por el espacio. Un gusto tener al maestro Simón con nosotros. Y bueno, me gustaría empezar abordando el tema del compromiso que tenemos nosotros como abogados con el Estado de Derecho, ¿no? Más allá de la mera observancia de leyes y más allá de su mera interpretación y de cómo utilizamos estas leyes, justo la obligación de los abogados con el Estado de Derecho se extiende hasta lograr el concepto mismo de Estado de Derecho. De ahí es importante mencionar que cuando me voy a referir al litigio estratégico lo estaré contextualizando en un marco de vigencia de derechos humanos, de esta búsqueda de cambios con justicia social, sin dejar por ello de reconocer que el litigio estratégico no necesariamente es utilizado siempre para la promoción específica de los derechos humanos. Bueno, para empezar hay que entender qué es un litigio en términos generales. Esto sucede cuando hay un conflicto o hay un interés de dos o más personas que se contraponen y llevan estas pretensiones ante un órgano jurisdiccional para que éste las resuelva. Ahora bien, conocido también como un litigio paradigmático o litigio de interés público, o de las causas justas, el litigio estratégico justo es una herramienta idónea para proteger el ejercicio de los derechos. Un litigio se vuelve estratégico cuando se tiene un objetivo que va más allá de las consecuencias directas e inmediatas que pudieran derivar de una controversia jurisdiccional planteada. Es decir, su finalidad de este litigio puede ser generar un precedente judicial, modificar una política pública, lograr un cambio legislativo o simplemente defender un estado de cosas en el derecho mexicano. No todo litigio estratégico, esto es importante mencionar, aspira a proteger derechos humanos o el Estado de Derecho. También puede utilizarse para atender intereses particulares de personas físicas o de empresas. Sin embargo, en este caso, el litigante pues, debe de ser siempre cuidadoso en cumplir con los estándares éticos que bueno, la profesión nos exige. Podría decir que el litigio estratégico va acompañado de ingenio, de compromiso y de conocimiento para encontrar una finalidad, una corriente a este litigio, ¿no? En este litigio es importante tener esta creatividad porque no solo hay una vía para llevar este litigio, no hay como un paso que se pueda seguir para llevar y cumplir con la finalidad. Siempre tenemos que tener en cuenta que en el litigio estratégico hay muchas vías que podemos optar y no siempre son legales o judiciales para llevar a cabo y tener este fin que es impactar en la sociedad. El litigio estratégico consiste en la selección de un caso de alto impacto con el cual vamos a acudir a los tribunales de justicia a fin de conseguir una sentencia que, más allá de reparar a las víctimas directas del caso en cuestión, permita conseguir reformas legales, la adopción o reforma de políticas públicas o cambiar la conducta de las autoridades, a fin de que
estos beneficiarios no solo sean las personas o las víctimas directas, sino también sean personas que se encuentren en una situación similar y que les sirva para futuros casos. El litigio estratégico tiene además la peculiaridad de no limitar su campo de acción. Es decir, no solo, como ya lo había mencionado, nos vamos a referir a la aplicación de la ley. Se entiende por buscar cambios estructurales, ya sea por reformas legales o por modificaciones de prácticas, pero un factor importante que lleva aparejado el litigio estratégico es la creatividad de quienes diseñan esta estrategia para resolver el caso. Esta estrategia debe de ser bien pensada y esta creatividad tiene que ir aparejada porque esta creatividad nos pueden abrir miles de puertas para llevar este caso hasta una corte interamericana. Existen diversas materias y vías en las que se puede llevar a cabo este litigio estratégico. Entre ellas tenemos claramente el juicio de amparo, puede ser administrativo, laboral, civil, en materia penal, procedimientos de investigación en contra de prácticas monopólicas ante la Comisión Federal de Competencia Económica, puede ser en cuanto a procedimientos de investigación de faltas administrativas, procedimientos de investigación forense ante la Auditoría Superior de la Federación, procedimientos de responsabilidad ambiental. Hay muchas vías, no solo es una materia en la que podemos llevar a cabo el litigio estratégico. Ahora bien, ¿quién genera un litigio estratégico? Bueno, generalmente son las ONG, en donde se observa una evolución desde las acciones de denuncia pública como un método de trabajo y se van hacia un litigio estratégico primero en el ámbito nacional y luego pasan a un ámbito internacional. Para ello, estas ONG deben tomar muy en cuenta sus fortalezas y debilidades que tiene el caso. Hay que analizar bien el caso, qué nos da el caso o qué podemos hacer y hasta dónde lo podemos llevar. El litigio estratégico en derechos humanos comúnmente es utilizado y es organizado por organizaciones de la sociedad civil, sobre todo aquellas que tienen por objeto la defensa de víctimas, para intentar generar cambios sociales. Ahora bien, ¿qué nos va a generar un litigio estratégico? Bueno, un litigio estratégico nos permite develar patrones de conducta ilegales o arbitrarios dentro de las estructuras sistemáticas del sistema judicial, ¿no? Estas violaciones a derechos humanos que muchas veces podemos observar nos permite denunciar políticas públicas que contradicen estándares internacionales, ya sea por su diseño, contenido o forma de implementación, que afecten los derechos humanos. También nos abre nuevas vías de participación, fortaleciendo la capacidad de acción de las organizaciones. Esto nos va a ayudar a generar un cambio para las personas que estén en una situación similar y también a tomar conciencia en toda la sociedad. Hay casos emblemáticos que nos han, de hecho, llevado a la sociedad a debatir. Está el claro ejemplo que el maestro ya nos explicará de la prisión preventiva, ¿no? Que en su momento fue un tema que toda la sociedad lo estaba debatiendo, si es constitucional, si es inconvencional, si debería de aplicarse, si no debería de aplicarse. Y justo esa es lo que quiero que entiendan, que es la finalidad de un litigio estratégico. El que no solo a las víctimas se les repare y no solo a las víctimas les impacte, sino a una sociedad entera y justo a personas que se encuentren en esa misma situación. En el litigio estratégico se obtiene una sentencia, pero tampoco es indispensable obtener una sentencia favorable para considerarlo exitoso. Más bien, desde el concepto de litigio estratégico, basta con que se cumpla con el objetivo planteado inicialmente, independientemente de si resultaron satisfechas las pretensiones del juicio de que se trate. Es decir, aunque las consecuencias directas e inmediatas se desprenden de la vía o vías elegidas, y no hayan resultados favorables a la parte demandante o denunciante, es posible que los objetivos generales ya hayan sido cumplidos, aunque no exista esta sentencia. Por ejemplo, si lo que se pretende es que se expulse una norma considerada inconstitucional del sistema jurídico mexicano y se logra que la Suprema Corte de Justicia realice una interpretación conforme que permita que los tribunales inferiores interpreten una norma de manera tal que no afecte derechos humanos, una negativa de amparo será exitosa para el litigio estratégico emprendido. El litigio estratégico tiene una proyección social. No hay que olvidar que no toda acción de proyección social es litigio estratégico,
pero el litigio estratégico pone un énfasis en el uso del derecho como medio para incidir en la formulación o cambio de políticas públicas. ¿Podemos pensar en un litigio estratégico en todos los casos? Yo diría que no. No todos los casos dan para imponer un litigio estratégico. Para esto hay que tomar en consideración diversos puntos que yo consideraría como tomar las repercusiones que puede provocar un litigio estratégico. Para esto se deben de pensar varias vías judiciales, ¿no? Por ejemplo, las normas que protegen derechos humanos, si son sistemáticamente incumplidas, si no existe compatibilidad entre las normas internacionales y las nacionales, ¿no? Por ejemplo, en el caso Acosta Calderón, Zambrano Vélez y otros, todos contra Ecuador, que estaban en el sistema interamericano de derechos humanos. También si los jueces no brindan seguridad jurídica, pues sus decisiones pueden ser inciertas o impredecibles. Si no existe el derecho de acceso a la jurisdicción, por ejemplo, cuando se destituyó a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia de Ecuador en 2004, si involucra un asunto que ejemplifica o está relacionado a un problema social más amplio, por ejemplo, en el caso Vera Vera contra Ecuador, donde se denunciaba la falta de atención médica adecuada a las personas privadas de la libertad. Ahora bien, hay que tomar en cuenta que el litigio estratégico se utiliza básicamente en dos momentos. El primero, en función del principio de precaución. Es decir, hay que prevenir y evitar daños a los derechos humanos, especialmente cuando no existe certeza científica de las consecuencias de una determinada acción. Por ello se realiza como prevención. Y el segundo momento en el que se puede utilizar el litigio estratégico es ya como medio correctivo. Ya pasó la violación a derechos humanos, ya pasó este daño a las víctimas y entonces se utiliza como un medio correctivo para buscar la reparación integral del daño causado. En términos generales, los objetivos del litigio estratégico, hay fines. No podemos decir que hay un solo objetivo porque esto va a ser como adecuado a cada caso, pero en general puede ser crear o modificar políticas públicas, generar una cultura de derechos humanos que ayude a la construcción de un verdadero Estado de Derecho, una reforma legal, patrones de conducta. Todo esto lo vamos a tener claro, depende del caso que estemos llevando y el litigante que se encargue de este litigio estratégico lo tiene que tener muy en claro, porque si no tiene un objetivo de su litigio estratégico, pues al final va a estar perdido, no va a saber a dónde va a llevar ese caso, si lo que quiere es impactar, si podrá llevar el asunto a la Corte Interamericana o solo se va a quedar en un marco nacional. Entonces es muy importante tener en cuenta el objetivo que queremos lograr con este litigio estratégico, con este caso en concreto, para poder ver las vías que tienes, las vías judiciales o vías extrajudiciales. ¿Para qué sirve un litigio estratégico? Bueno, hay miles de formas o más bien de respuestas a esta pregunta de para qué sirve el litigio estratégico, pero como ya lo mencioné, este litigio, uno, puede develar y exponer patrones de conducta ilegales o arbitrarios, puede promover derechos no garantizados por deficiencias de la administración pública, puede denunciar políticas públicas que contradicen estándares internacionales en derechos humanos, puede presionar para que la función judicial incluya en su agenda temas relacionados con derechos humanos y puede abrir nuevas vías también de participación, fortaleciendo la capacidad de la acción de las organizaciones, puede aumentar la toma de conciencia y generar debate público y puede lograr un cambio para personas en una situación similar. Las condiciones que tenemos que tomar en cuenta al momento de considerar irnos por un litigio estratégico es mucho más que un simple caso legal. Por ello, se debe evaluar muchas aristas que estén presentes en ese momento y que eventualmente se pueden presentar o que de una u otra forma pueden afectar el éxito del mismo litigio estratégico. Entre ellas podemos tomar en cuenta que haya un interés público y que este interés público sea claro en el caso, que este caso sea paradigmático, que el caso demuestre defectos estructurales del marco jurídico para promover cambios estructurales mediante este litigio, que sea factible el uso de instrumentos internacionales. Esto es fundamental si pensamos que eventualmente el caso puede presentarse a un nivel internacional.
Si el órgano judicial tiene alguna postura respecto al tema que se debatirá en la acción, el tipo de repercusiones que generará la pérdida o ganancia del caso, ¿no? Las finalidades, la capacidad de la organización, es decir, cómo afectará el caso su trayectoria, su capacidad para litigar e incluso su reconocimiento legal. El tipo de recurso a utilizarse, ya sea en un ámbito nacional, quedarse en temas nacionales o un ámbito internacional y elegir entre el sistema interamericano de protección o el sistema de las Naciones Unidas. ¿Cómo vamos a obtener los objetivos al ejecutarse la sentencia? ¿No? Si es que se llega a una sentencia y una sentencia favorable, ¿cómo se obtendrán estos objetivos? Y bueno, también puede ser que la ejecución de la sentencia sea en un efecto inmediato, mediato o a largo plazo. Bueno, y a manera de conclusión, para no extendernos más, lo que podría decir es que el litigio estratégico tiene un objetivo general muy específico, impactar en la sociedad. No podemos confundir un litigio normal porque entendemos que todo litigio lleva una estrategia, claro, en la vida de un practicante o de un litigante tenemos que hacer estrategias para llevar a caso nuestros asuntos, pero no todo litigio es estratégico. Esta palabra estratégico va más allá de una estrategia que hagas en un despacho, que hagas con los abogados, va más allá de eso. Tiene que tener una repercusión en la sociedad, tiene que ayudar favorablemente a la sociedad y no solo a las víctimas, tiene que generar este impacto. Por eso también es llamado litigio de alto impacto. Y pues bueno, a niveles generales, eso podría hablar yo de litigio estratégico. Muchísimas gracias, Ana. A ver, ahorita nada más me quedó una dudita y muy brevemente, ¿cómo podemos distinguir nosotros entonces un litigio normal a un litigio estratégico? Bueno, o sea, ¿cómo lo podemos distinguir? Bueno, como ya lo mencioné, justo en esta estrategia, ¿no? Justo en este fin que va a tener el caso en concreto. Si bien todo litigio existe una estrategia, no todo litigio puede considerarse estratégico. Me gustaría mencionar al jurista argentino Diego Morales, que considera que el litigio estratégico tiene 4 finalidades que nos pueden ayudar justo a distinguirlo de un litigio normal. El primero es exponer los patrones de conducta contrarios a la ley, así como estructuras desde las cuales se violan derechos humanos de manera sistemática. El segundo es promover el respeto por aquellos derechos que no se encuentran plenamente garantizados por deficiencias en el sistema o porque la protección se vuelve efectiva hasta que se presentan reclamos de los grupos de titulares de dichos derechos. El tercer punto es el combate de políticas públicas cuyo diseño, contenido o forma de implementación resultan contrarios al derecho internacional en materia de derechos humanos. Y el cuarto punto que él menciona es generar precedentes judiciales en materia de derechos humanos. Sin embargo, coincido que estos 4 puntos nos ayudan mucho a diferenciar qué lleva un litigio estratégico. También si hablamos de un litigio estratégico en lato sensu, hay muchas finalidades. No podemos decir que solo hay 4. Habrá tantas finalidades como problemas a resolver dentro del caso. Entonces, en cualquiera que sea la vía que elijamos, van a haber tantas finalidades como sea de impactante el asunto que llevemos al litigio estratégico, y yo creo que por eso podríamos diferenciar un litigio normal de un litigio estratégico. Muchísimas gracias, Ana, por tu participación. Ahora sí vamos con el maestro Simón Hernández, que le extendemos un gran agradecimiento porque él siempre ha estado apoyando a los jóvenes. Como platicábamos hace ratito, él fue el primer ponente del CINET, entonces siempre ha estado apoyando a este Consejo Intrauniversitario Nacional de Estudiantes de Derecho. Y ahora bien, a mí me gustaría preguntarle al maestro Simón, bueno, primero que nada, a ver si nos puede ayudar a tal vez complementar un poco más el tema del litigio estratégico o darnos algún otro concepto, alguna otra idea, opinión, y no solo quedarnos ahí en la teoría, sino ya irnos a la práctica, de él que nos cuente algún caso en el que haya practicado este litigio estratégico para que así de esta forma todos podamos entender perfectamente qué es el litigio estratégico y llevarlo a la práctica. Bienvenido, maestro. Muchas gracias, Ana, Leslie, por la invitación. Para mí siempre es un honor participar con el CINET. Yo coincido mucho con lo que ha expuesto ahora Ana Paola sobre el litigio estratégico.
Lo que podría agregar es, ella ya lo ha mencionado, que es una herramienta en realidad que puede tener muchos propósitos. Se hace litigio estratégico en las universidades, ahora en los espacios de formación clínica, se hace en las organizaciones de la sociedad civil, pero también lo hacen ciertos grupos de interés, ¿no? Económicos, de distinta naturaleza. Y bueno, pues esta condición de buscar un impacto en el sistema legal, en llegar a una alta corte o a un tema internacional, pues es algo que está en función de quien lo utilice, ¿no? Es propiamente una herramienta. Y como herramienta, también lo mencionaba, hay que tener mucha responsabilidad, ¿no? De que no todo litigio es estratégico, no podemos presentarlo así u ofrecerlo así. Es algo que requiere mucho compromiso, capacidad técnica, colaboración de equipos y de miradas disciplinarias distintas, compromiso a lo largo del tiempo, porque muchos de estos litigios van a llevar tiempo considerable. Y en eso, ya lo mencionaba también, pues se requiere un ejercicio también ético, ¿no? De dialogar, sobre todo con los actores, una persona, una familia, una comunidad, y plantear los alcances, las necesidades, los tiempos, los escenarios. Pensemos justo en el tema de prisión preventiva oficiosa. Bueno, si eso va a implicar prolongar la prisión, pues es una decisión importante, ¿no? Y como están en juego derechos, familias, aspiraciones, pues hay que tener mucha responsabilidad cuando nos planteemos en un escenario de litigio estratégico. Perfecto, maestro, muchas gracias. Y ahora sí, no sé si nos puede platicar un poquito de cómo vivió usted todo esto del caso de García Rodríguez y Reyes Alpizar, un poquito de, más que jurídico, ¿no? ¿Cuáles fueron los pasos? ¿Cuáles fueron las dificultades a las que, digamos, que usted se sometió? Y no sé, que nos pueda contar un poquito de su experiencia, ¿no? Más que nada llevando este litigio estratégico de tan alto impacto. Claro que sí, yo creo que la corte, bueno, la audiencia en la Corte Interamericana ha sido la más importante, la más relevante de mi carrera profesional, pero es el resultado, el punto de llegada de un proceso más complejo que inició, al menos con mi participación en 2015, en el caso de Daniel y Reyes. Ellos ya tenían una petición ante el sistema interamericano desde 2007, y es un caso muy relevante porque, y también que nos hace ver las complejidades del sistema de justicia en México y del sistema internacional. Es un caso que se llevó 20 años en primera instancia, es un dato ya muy revelador, 17 años y medio de prisión preventiva, y en el sistema interamericano más o menos 15 años entre el camino entre la Comisión y la Corte Interamericana. Y fue un litigio que se fue generando, digamos, por necesidad en muchos casos, porque cuando yo empecé a colaborar con la defensa, que ya tenía algunos años que solo representaba la defensa pública con Daniel García y posteriormente con su hija Aribel, ya como abogada, el caso ya tenía serias limitaciones, digamos, en términos estratégicos a nivel nacional e internacional. Era un caso que estaba construido en torno a la argumentación de tortura, y ya había varias decisiones terminales en tribunales colegiados que no permitían avanzar en esa línea, digamos, de defensa. Ya estaban cerca de los 14 años en ese momento, y viendo por un lado la insuficiencia de los argumentos o el desgaste de esa estrategia y de sus objetivos, las propias necesidades del caso, el tiempo de prisión, pues fue cuando construimos una alternativa distinta para llevar el caso del tema de integridad personal hacia la libertad. Y bueno, como mencionó Ana, pues es un litigio que yo diría es muy artesanal, en el sentido de que va a requerir construir respuestas en cada caso de una manera detallada, no como una fórmula única o con un modelo, sino como si fuera un traje a la medida de las necesidades del caso y del contexto. Entonces, eso implica pues el diseño de estrategias específicas. Y en este caso, lo que encontramos como alternativa frente a esta condición, digamos, estructural de la prisión por delito grave,
que eventualmente en ese litigio se va a hacer prisión oficiosa cuando un juez considere que no se puede dar una alternativa porque está constitucionalizada. Ellos estaban detenidos desde 2002, antes de la reforma de 2008 y de que la prisión preventiva oficiosa estuviera en la Constitución, pero ya existía el criterio de gravedad del delito. Entonces, lo que hicimos fue buscar dentro de los tratados internacionales cómo darle eficacia directa, ¿no? Y judicializar un derecho muy específico que está en la Convención Americana y en el Pacto, que es el derecho a ser juzgado en un plazo razonable o ser puesto en libertad. A partir de esa formulación y de plantearlo de manera incidental, fuimos construyendo una estrategia para revisar la prisión preventiva o para darle alguna alternativa. Pero eso lo construimos no solo a nivel nacional ante el juzgado. La intención era que si no había una respuesta adecuada, eso transitara al amparo y eventualmente en una revisión poder plantear la atracción a la corte, porque era un tema que no se había revisado en esos años. Estamos hablando de 2015, 2016. Y paralelamente, aunque ya el caso estaba enfilado en el sistema interamericano, pues trasladamos estos argumentos de la libertad personal a la petición y adicionalmente incorporamos un mecanismo no convencional que no es un órgano de tratado y que por lo tanto permite conjugar sistema interamericano con sistema ONU, que es el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria. Y con eso conseguimos, yo diría en un tiempo muy ágil, menos de un año, una opinión del grupo de trabajo donde ya se hacían estas conclusiones de que la detención era contraria al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, fundamentalmente porque habían sido detenidos sin mandamiento judicial, habían sido arraigados y posteriormente por la prolongación de la detención. Esos elementos pues ya nos colocaban con mucha fortaleza en el ámbito internacional, aunque a nivel interno el caso seguía sin avanzar. En realidad, este planteamiento que les decía ahora de hacer efectivo el derecho a ser juzgado en plazo razonable o ser puesto en libertad a través de distintos recursos, revisiones, apelaciones, amparos, nos llevó 3 años para poder llegar a una decisión donde se les quita la prisión, bueno, no se les quita, se les da una alternativa a la prisión preventiva, pero el juez en la resolución establece que debe prevalecer la restricción y que esta condición es irrevisable, por decirlo así, en sede nacional, porque está constitucionalizada la prisión preventiva y porque hay una regla jurisprudencial del Pleno de la Corte que no puede un juez inobservar. Eso posteriormente va a alimentar mucho el tema ya ante la Corte Interamericana. Y bueno, pues en este caso se fue trabajando así, ¿no? Tratando de dar una respuesta al caso específico, utilizando distintos mecanismos nacionales e internacionales, tratando de generar el desarrollo o el contenido de derechos que están establecidos en las convenciones. Y posteriormente, pues yo diría, tuvimos una etapa muy árida entre 2016 y 2020-21, donde en realidad no teníamos opinión pública favorable. Frente al tema de prisión preventiva siempre es muy complejo, digamos, encontrar eco en la sociedad porque se piensa que una persona que está en libertad es equiparable a impunidad, entonces a veces no es muy claro cómo funciona nuestro sistema de justicia y las medidas cautelares. Y en el propio foro jurídico no había tampoco mucho respaldo en la academia, en los operadores judiciales. En realidad era un debate perdido. Y justo en el 2022, cuando el caso ya está muy avanzado, se empieza nuevamente a debatir y entonces se van abriendo, yo diría, grietas y empiezan algunos jueces, juezas a hacer pronunciamientos académicos, litigantes, y el debate va cambiando hasta que la posición se vuelve favorable, digamos, al litigio y en contra de la prisión preventiva oficiosa. Pero eso va a generar también una respuesta del gobierno, sobre todo el gobierno federal, que decidió litigar con todo este caso. Tenía más o menos 8 casos anteriores donde había reconocimientos, sobre todo de responsabilidad en el tema de recursos internos, donde el Estado iba al sistema interamericano y decía, bueno, sí, fallamos, no le dimos un remedio adecuado y reconocía responsabilidad por protección judicial y garantías. En este caso, abiertamente la Cancillería dijo, nosotros no vamos a reconocer nada porque implicaría que todos estos recursos que estuvimos haciendo por años
para revisar la prisión preventiva oficiosa y reconocer que habían sido inefectivos, y bueno, que eso había prolongado la privación de la libertad y había generado este impacto de una detención tan larga. Entonces, en ese proceso, pues se logra que el foro especializado se interese, pero yo diría que más que el foro, muchas personas en la sociedad, público, digamos, no especializado, empezó a cuestionar por qué teníamos esta medida, por qué no funcionaba como lo dice el gobierno, por qué no es un elemento de la política de seguridad, y que en realidad lo que ha producido, y eso es de términos, digamos, de datos objetivos de las encuestas del INEGI, por ejemplo, es llevar a más personas pobres a prisión en la última década. Entonces, con eso logramos no solo posicionar muy bien el caso a nivel internacional, sino también abrir un debate importante en el país, y que está todavía pendiente por resolver cómo la Suprema Corte abordará este tema del cumplimiento de la sentencia y de las restricciones constitucionales. Pero creo que también se tuvo un impacto importante en la Corte Interamericana. En ese litigio nosotros teníamos 3 objetivos muy ambiciosos, muy estructurales, que era la constitucionalidad o la constitucionalización, digamos, de la prisión preventiva oficiosa. Nosotros dijimos que eso era un fraude un fraude constitucional, porque se había introducido una violación de derechos humanos en la Constitución como para hacerla irrevisable, y la Corte se pronuncia sobre ese tema. Lo segundo era si el caso constituía una desviación de poder, pensando que en la actualidad incluso hay prácticas de fiscalías o de la Fiscalía General donde se instrumentaliza o donde hay actos aparentemente legales pero que tienen un propósito ilegítimo, y entonces se utiliza la maquinaria del Estado para castigar, para perseguir, pero no para garantizar el acceso a la justicia, sino con otro tipo de intereses. Y lo tercero era si en estas detenciones tan prolongadas, donde no hay condiciones de revisión interna, donde la prisión es automática y donde pasan muchos años en prisión las personas sin un juicio, sin una condena o una sentencia, también debía considerarse víctimas directas a las familias, porque los proyectos de vida y toda la vida familiar orbita en torno a la prisión, recursos económicos, visitas. Entonces, de estos 3 objetivos conseguimos el primero, y no logramos que la Corte se pronunciara sobre el tema de desviación de poder ni ampliar la jurisprudencia sobre víctimas en temas de libertad personal. Pero me parece que a pesar de eso, los resultados son muy importantes, porque sí coloca y sí visibiliza pues la condición en donde hoy tenemos 94,000 personas en prisión preventiva. El 49% de las personas en las prisiones en México no tiene sentencia, y entonces hay un problema ahí importante de reconocer, de develar, y bueno, pues estamos trabajando por el cumplimiento, que me parece también presenta desafíos muy importantes. Muchas gracias, maestro. Gracias por comentarnos todo esto que usted vivió, todas las dificultades que pasó. Y también me gustaría preguntarle 2 cuestiones. Una, ¿cómo cree que vamos, actualmente con ese tema de la prisión preventiva en cuanto al cumplimiento, como usted dice, qué hace falta, qué más podemos hacer? Y en ese sentido de qué podemos hacer, cómo nosotros como estudiantes de Derecho, también como abogados postulantes, podemos, digamos que unirnos o insertarnos a este mundo del litigio estratégico, y ya digamos que estas sentencias que ya están de la Corte Interamericana, cómo podemos hacer nosotros, no nada más como personas, digamos que inmersas en el mundo del derecho, sino también como población o ciudadanos comunes que estudiamos alguna otra carrera, cómo podemos hacer para ayudar o hacer que se cumplan estas sentencias de la Corte Interamericana. Yo creo que hay un desafío muy importante y una agenda que les toca a ustedes como jóvenes abogadas y abogados emprender, que es hacer de los derechos humanos un elemento de nuestra formación y de nuestra práctica cotidiana en el litigio, en la defensa de nuestros casos. Hoy en día, quien no está formado en temas interamericanos, derechos humanos o el sistema ONU, tiene muchas menos herramientas. Es importante conocer la jurisprudencia regional, pero también todo lo que producen los comités de Naciones Unidas. Ahí hay una riqueza interpretativa y de derechos
muy significativa y que todo eso lo podemos incorporar en un litigio familiar, en un litigio mercantil, en un tema de tutela judicial. Prácticamente todo derecho y todo grupo, adultos mayores, mujeres, niñas, niños, tienen pues un contenido jurisprudencial muy significativo que a veces no es conocido. Y creo que ahí hay una labor importante en cómo vamos generando este cambio paradigmático, porque también hay que decirlo, hay muchas resistencias en estructuras, en instituciones, en universidades, en el Poder Judicial, en la postura de ministras, ministros, donde se asume que esto es un tema de soberanía y que, bueno, lo ha dicho el propio secretario de Gobernación, no puede venir un tribunal a pedir o a ordenar que se modifique la Constitución. Entonces, bueno, hay muchas resistencias epistemológicas, pero también de orden político, y creo que ahí es muy importante que ustedes en estos espacios, también en los colegios de abogadas y abogados, pues se vaya reflexionando y se vayan encontrando pues estas nuevas pistas de lo que implica la supremacía constitucional y una constitución convencionalizada, si así lo queremos denominar, como lo llaman algunos integrantes de la Corte Interamericana. Ahí, bueno, pues me parece que también hay mucho que hacer en temas de litigios de interés público, en participar a través de memoriales, en organizar desde las universidades, como si vemos un caso importante en la Suprema Corte, podemos tener una participación activa a través de un memorial, en lo que también están haciendo en el CINET, que me parece muy relevante, esta función social de la abogacía, ¿no? Que se compromete con ciertas causas, con personas con escasos recursos y empezar también a generar impacto en la vida de personas o familias que no tienen condiciones o recursos para acceder a una representación jurídica y que sin ella es muy probable que sus derechos sean vulnerados. Entonces, bueno, pues me parece que hay mucho terreno en donde trabajar, en la enseñanza, en la incidencia y en la función social de la abogacía, y creo que todas y todos pues podemos colaborar en este sentido. Perfecto, maestro. Por último, me gustaría que nos dijera algunas sociedades o asociaciones más bien donde se lleve a cabo activamente este litigio estratégico, por si algún estudiante o abogado está interesado en empezar a colaborar, ¿no? O, también usted, tengo entendido que tiene una clínica en la Ibero, donde usted lleva a cabo toda esta labor. Entonces, nos puede dar como algunos nombres para que ellos los puedan googlear y empiecen a trabajar en este tema del litigio estratégico más activamente. Sí, claro. Espero no ser omiso, porque en realidad hay muchísimas organizaciones haciendo muchas cosas. En el caso de la Ibero Puebla tenemos la clínica Minerva Calderón, no sé, está el Centro PRO, está Fundar, está el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, Artículo 19, Documenta, todas ellas en la Ciudad de México, Paso del Norte en Ciudad Juárez, Chihuahua, el CEPAD en Guadalajara, en fin, muchas organizaciones que trabajan en el Centro de Derechos Humanos del Noreste, en Tamaulipas, y bueno, creo que eso también era parte de algo que se me pasó decir, que también hay que entender muy bien los contextos cuando se hace litigio de derechos humanos, porque hay ciertas condiciones donde también debemos tener como precaución o tomar medidas cuando se hace litigio, por ejemplo, con periodistas, defensoras, defensores o en ciertos estados del país. Bueno, pues eso también implica que tengamos mucha responsabilidad y mucha conocimiento, digamos, de los contextos locales para poder pues trabajar de una mejor manera. Bueno, estas son algunas de las organizaciones, asociaciones civiles, pero en realidad hay muchísimas en el país haciendo una labor muy significativa. Pues muchísimas gracias, maestro Simón, Ana, por estar aquí, por compartirnos su experiencia, por dialogar y más que nada gracias a Paréntesis Legal por este espacio, por este nuevo programa que vamos a estar llevando a cabo en el que, como decía desde un inicio, pretendemos que abogados experimentados y reconocidos puedan también debatir y dialogar con
estudiantes de la licenciatura en Derecho para que podamos compartir ideas y más que nada que se demuestre que al igual que la opinión y la experiencia de abogados grandes o ya experimentados, también es importante conocer la opinión y la experiencia de estudiantes de la licenciatura en Derecho. Muchas gracias y espérenos en la próxima transmisión.